Ideales de la investigación científica es material de apoyo al aprendizaje del curso en línea Fundamentos de Investigación. Proponemos que una investigación será científica en la medida en que la búsqueda organizada de una descripción, explicación o predicción de cualquier fenómeno del universo sea orientada a la realización de un conjunto de ideales que han marcado el esfuerzo, los éxitos y fracasos de muchos investigadores a través del tiempo. Un ideal, en el sentido propuesto aquí, no es simplemente una meta que se desea lograr, independiente de cualquier posibilidad de realización. En cambio, entendemos que un ideal es un objetivo viable, al que es posible llegar y que se mantiene como una meta importante aunque no siempre se logre. Alcanzar un ideal no es suficiente, lo importante será mantenerse. Por ejemplo, quienes practican un deporte siempre quieren triunfar y ser los mejores, pero también saben que esforzarse y competir es igualmente importante, porque no siempre se logra el ideal y más difícil aún es mantenerse. Sin el convencimiento y la constancia, junto con la disciplina, será imposible lograr el triunfo. Lo mismo ocurre con la ciencia. Hay ideales que han compartido por siglos quienes se apasionan y practican la actividad científica, pero no siempre hay las condiciones adecuadas para que las preguntas, las estrategias, los métodos y técnicas para responderlas y los resultados logrados en cada caso sean realmente ejemplos de que los ideales han sido realizados. El ideal de la unidad y comunidad de lo real significa que todo está conectado entre sí, que el estudio de la especie marina más pequeña en lo más profundo del océano implica no olvidar que ésta forma parte del planeta y del universo. Es un ideal por el que entendemos que los detalles más pequeños de nuestro objeto de estudio están relacionados con otros objetos y contextos. No hay hechos aislados, ni pueden ser tratados como tales. Enfocar temporalmente la atención a un aspecto específico de un organismo o de un sistema complejo es un ejercicio analítico muchas veces necesario para ubicar causas, funciones o transformaciones de dicho organismo, pero nunca una característica de la realidad. Así, por ejemplo, en una investigación que trate de ubicar el mejor lugar para colocar generadores eólicos, de tal manera que reciban los vientos más constantes a las velocidades necesarias, seguramente tomará en cuenta las características orográficas y de temperaturas del entorno natural inmediato que influyen directamente en el movimiento de los vientos. El ideal de la comunidad y complejización de la razón significa que así como en la naturaleza todo está comunicado entre sí, ocurre lo mismo con el pensamiento humano. El ideal es que el investigador se acepte como un ser humano integral, capaz de acercarse al conocimiento objetivo de la realidad, pero entendiendo que sus experiencias previas, sus emociones, prejuicios y creencias influirán efectivamente en el resultado que logre. Hubo una época, bastante larga por cierto, en que se pensaba que para llegar a la verdad en la ciencia, los científicos debían eliminar por completo cualquier juicio personal sobre lo que estudiaban. En eso consistía, se decía, la objetividad del conocimiento. Ahora sabemos, primero, que eso no es posible. El pensamiento forma parte de la totalidad humana que incluye emociones, recuerdos, preferencias, etc. Y segundo, ahora sabemos que la verdad es un resultado mucho más complejo que simplemente acumular evidencias sobre fenómenos que consideramos reales. En cuanto a la complejización, que forma parte de este ideal, consiste en descubrir conexiones cada vez más finas y nuevas síntesis que superen las anteriores y nos permitan una mejor comprensión de las cosas que estudiamos. Así, por ejemplo, un estudiante de ingeniería civil escuchará la palabra estructura posiblemente cientos de veces a lo largo de su carrera, pero el significado, alcances, variantes de ese término seguramente serán mayores conforme avancen sus estudios. Lo mismo pasa en cualquier otro campo del conocimiento. La investigación nos ayuda a lograr mayor complejidad y por lo tanto mayor calidad en el conocimiento. El ideal de la temporalidad de lo real y del conocimiento significa que desde la perspectiva de la ciencia no hay dogmas ni verdades eternas. Es decir, la realidad y el esfuerzo que hacemos para entenderla a través de la investigación cambian constantemente.
De ello dan testimonio siglos de actividad científica, en la que su filosofía, conceptos, métodos, instrumentos y técnicas se han transformado y mejorado continuamente para corresponder en capacidad y complejidad a la realidad que tratan de estudiar. Así, por ejemplo, las descripciones minuciosas que hizo Galileo en el siglo XVII sobre las montañas y lo que él llamó océanos en la Luna, o sobre las 4 principales lunas de Júpiter, fueron la verdad más avanzada sobre la superficie de la Luna o de Júpiter en su tiempo. Pero ahora sabemos mucho más, que no ha sustituido del todo lo que Galileo descubrió, sino que lo hizo más detallado, más rico en sus características, es decir, más complejo, gracias a nuevas tecnologías y herramientas, como el telescopio Hubble o la Estación Espacial Internacional. El ideal de la certeza significa que, desde la perspectiva de la ciencia, el conocimiento construido a través de la investigación debe describir, cuantificar, explicar la realidad en sus causas, tal y como es, y no como quisiéramos o nos interesaría que fuera, y de ser posible, predecir su comportamiento. Este ideal pone de relieve el papel fundamental de las evidencias que la investigación recopila y analiza, porque son estas evidencias sobre los hechos el sustento principal de lo que se afirma como cierto en la ciencia. El ideal de la ciencia es un esfuerzo continuo que toma en cuenta el papel fundamental del error. Como decía Morris Cohen, la ciencia constituye un esfuerzo por eliminar las opiniones infundadas y por establecer nuevas proposiciones sustentadas por la evidencia o por las pruebas. La certeza que la ciencia aspira a obtener no es un sentimiento psicológico con respecto a una proposición dada, sino una base lógica sobre la cual fundar la pretensión de verdad. La ciencia debe siempre hallarse lista para abandonar cualquiera de sus conclusiones, pero cuando esta eliminación se basa en la evidencia, se fortalece la coherencia lógica de todo el sistema. La ciencia, dice Morris Cohen, aspira a mayor exactitud que la que caracteriza el sentido común ordinario. Pero cuidado, mayor exactitud no significa exactitud absoluta, en todo momento y circunstancia. Así, por ejemplo, la medición de los fenómenos sociales plantea retos importantes que no pueden resolverse en términos de mediciones controladas en un laboratorio. Pero esa condición no elimina el potencial científico de la verdad construida en las ciencias sociales. El punto está en la medición de los fenómenos, los hechos o los objetos que forman parte de la indagación científica, como un valor aceptable que se procura alcanzar y no como un dogma de fe o un absoluto sinsentido, precisamente por lo que dice Cohen Morris. La exactitud es un criterio para superar las deficiencias del conocimiento común, mucho más basado, por cierto, en adjetivos y en prejuicios que en la medición de los fenómenos. El ideal de la universalidad consiste en proponer y demostrar respuestas universales, también llamadas leyes científicas, sobre los fenómenos en estudio, es decir, explicaciones basadas en evidencias que se apliquen a todos los casos similares a los que se estudian y, de ser posible, sin excepción. De esto surgen 2 características distintivas de la ciencia. 1. Lo universal no significa necesariamente sin excepción, ni tampoco eterno, al menos para la ciencia. Y 2. La universalidad de una respuesta, formulada como teoría o ley científica, se sostiene en las evidencias, es decir, la ciencia se atiene siempre al dictado de los hechos. La ciencia no es un mero catálogo de lo que ha sucedido, sino que trata de explicar por qué ocurren las cosas en una forma particular o en otra. La ciencia no solo se pregunta en qué medida son ciertas o falsas sus proposiciones o sus respuestas, sino también por qué son ciertas. La comprobación más eficaz de una ley científica está en la predicción de un nuevo fenómeno. Por ello, el ideal de la ciencia no consiste tan solo en encontrar nuevas leyes, sino también en asegurarse que esas leyes son universales y auténticas. El ideal de la sistematización significa que el saber ordinario o precientífico basado en el sentido común es incoherente, fragmentario y caótico, o ilógico. La ciencia aspira al ideal del sistema, donde tales efectos son superados. El ideal de la sistematización tiene un propósito bien definido: lograr que una investigación, al iniciarse, pueda servirse de los hallazgos, los accidentes, éxitos y fracasos de investigaciones que la precedieron, y que al final los resultados puedan servir en la construcción de nuevos conocimientos.
Para algunos filósofos e investigadores, este es el ideal más importante de la ciencia, tal vez porque representa la posibilidad de avanzar más rápido, evitar las repeticiones y el descubrimiento interminable, como se diría coloquialmente, del agua tibia o del hilo negro.